Mi propósito es ayudar a las personas a poder estructurarse y a poder llegar a un punto donde ahora mismo no son capaces de llegar por sí mismas. Me gusta pensar que también soy tremendamente soñador. Yo siempre digo que todo el mundo en algún momento de su vida pensará en el suicidio. Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 40 de Hablando con Quién podcast. Hostia, 40. He sido consciente ahora, no lo he dicho. Son 40 episodios hablando con 40 personas totalmente diferentes, escuchando 40 historias, y es que ni una se parece. Solo hay un denominador común, y es que todas son mejores hoy gracias a lo que fueron ayer, a lo que pasó ayer, y hoy tienen proyectos nuevos, son personas nuevas o simplemente son historias diferentes a la tuya, a la mía, que son gratas de escuchar. Entonces, hoy quiero presentar a Sol Cobo, que la conocí a través de la misma persona del invitado anterior, y justo son dos personas que tienen muy claro lo que quieren para ellos, pero en algún momento como que eso tembló, ¿no? Pero bueno, yo no voy a adelantar mucho. Yo quiero dar la bienvenida directamente a Sol. Fue una conversación con permiso, bueno, permiso si estoy en mi lugar. Fue una conversación de puta madre con Sol, fue súper distendido, parecía que te conocía de antes, yo me sentí súper a gusto y no va a ser de otra forma aquí, esto estoy convencido. Aunque ya hemos tomado un café antes, ahora adelante, con una cámara adelante no va a cambiar nada. Sol, bienvenida. Bienvenida, Arac. Gracias por venir. Gracias por invitarme, al contrario, me siento muy afortunada de que me hayas invitado. Muchas gracias. Sol, cuéntanos, para que las personas, como he dicho antes, se centren un poco en el tiempo y en el espacio, ¿quién eres? ¿Quién es Sol? Tu autoconcepto. ¿Cómo definimos a Sol? Bueno, me hace gracia siempre esa pregunta porque me acuerdo de un señor muy mayor que venía en mi barrio, que yo le preguntaba, ¿qué tal está? Y me decía, bien, ¿o tienes tiempo? Entonces... La respuesta es, soy Sol, ¿tienes tiempo? Exacto. Bueno, pues a nivel profesional soy una psicóloga sanitaria y también soy docente. O sea, mi propósito es ayudar a las personas a poder estructurarse y a poder llegar a un punto donde ahora mismo no son capaces de llegar por sí mismas. Entonces, digamos que doy herramientas y también desenmaraño todas esas vivencias, creencias, pensamientos que las personas tenemos de nosotros mismos para poder ayudar a ver la amplitud de todo lo que una persona puede ser y acompañarle, ayudarle, darle en ese instrumentos proceso, ¿no? para ese proceso, a que se puedan transformar y a cambiar de ese lugar donde están francamente incómodos, Sí. o con mucho sufrimiento, y entonces llegar al punto donde quieren llegar. A nivel personal, pues soy un cúmulo, soy una herencia. O sea, yo no llegué, yo soy del planeta Tierra, por todos los tips que tengo lo he comprobado en varias ocasiones que soy de la Tierra, no vengo de fuera, y vengo con toda una herencia que arranca hasta donde yo sé, pero sé que hubo mujeres anteriores, mujeres que fueron muy emprendedoras, muy diferentes, que se salieron muchísimo de la norma que estaba en ese momento establecida. Y eso me transmitieron a través de sus genes, de su fuerza y de su cultura. Y luego, ya una vez que he sido adulta, también quien me ha ayudado, apoyado y quien me ha hecho de red, me ha impulsado, ha tirado de mí y a veces también me ha parado, lo cual le agradezco un montón, es mi marido. Entonces, yo soy el resultado de todas esas confluencia de personas que han estado ahí. De las personas de las que te has rodeado. También, sí. Oh, casualidad. Es verdad, no, es que justo, bueno, antes lo habrás oído, Sí. Somos la suma de las personas de las que nos rodeamos y no tiene que ser en el mismo espacio un momento, ¿no? Puede ser, como dices tú, un cúmulo de experiencias, no tuyas solamente, que también, sino experiencias vividas o que te han frenado, como has dicho con tu marido, de vivir para un bien mejor, o sea, para un final mejor. Sí, yo creo que hay veces que también necesitas empuje y hay veces que yo, que soy muy aire, necesito a alguien que sujete y luego, ¿no? Y que me ponga a tierra. Fenomenal, bien, pero ahora
esta parte más... Ahora no volamos tanto, ¿no? No, esa parte más de aterrizar, bueno, sí, pero hay que pagar las facturas, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a conseguir el dinero? Y luego, una vez que lo tenemos claro, empuje total, ¿no? Sí. Pero ese momento de reflexión y de no tirar de realidad, vacío, ¿no? De darte en la realidad. Eso es lo que entre otras muchísimas cosas, me ha aportado. Cuando hablo de frenar, no hablo para nada de frenar hacia mi proyecto, ni mi vida, sino de aterrizar un poco, bueno, vamos a hacer este proyecto, perfecto, bien, ¿qué necesitamos, no? Porque yo soy rápidamente de, hago las maletas, venga, nos vamos ya, bueno, pero habrá que ver hacia qué dirección, ¿no? Ya, te he entendido perfectamente. Ese punto de aterrizar y luego, una vez que estás en el suelo, puedes impulsarte y tirar hacia adelante. Y con organización todo un poco fluye mejor. Y al final puedes planificar, también puedes tener una parte que sea improvisada, pero también el planificar hace que tu cerebro esté más tranquilo, piense mejor y coja todos los recursos que necesitas energéticos y se centre también más, porque si no se puede dispersar en otras muchas cosas que coges por el camino. Exacto. Ya. Y como, o sea, tú te dedicas a la psicología y si tuvieses que describirte con 3 adjetivos, ¿cuáles elegirías para ti? Pues versátil, o sea, versátil, tremendamente adaptable. Con su yin y su yang, todos los adjetivos tienen su parte, no conozco ningún adjetivo que tenga al 100% esto. La versatilidad me ha permitido cambiar de escenarios, como ahora me imagino que te contaré, sí. De muchos escenarios muy diferentes. Sí. Pero también es a los que tienes alrededor es un poco veleta, ¿no? Espera que te sigo, ¿no? O sea, la versatilidad tiene su yin y su yang. Pero bueno, versátil, también otro adjetivo, alegre, o sea, no positiva por ser positiva, ¿no? Sino considero que muchas veces la alegría es el impulso que me da para poder realizar cosas, ¿no? Y también superar cosas. Sí, tener un enfoque mejor. Que también tiene su parte negativa, lo digo para cuando la gente se define alegre, muchas veces te eyecta de la emoción, ¿no? Cuando estás en una emoción desagradable, el chiste lo que te hace es salir de esa emoción desagradable y no trabajarla. Entonces yo siempre muestro positivo o negativo y luego me gusta pensar que también soy tremendamente soñadora. Qué bonito. Soñadora. Me encanta eso. Y con la parte negativa también, la positiva. Sí, de esa de volar, ¿no? No hablábamos de tú. En la cabeza, yo siempre digo que en una cabeza siempre todo es posible, tanto lo peor como lo mejor. Yo ahora mismo me puedo imaginar que estoy en la luna y estoy ahí en la luna, pero luego en la realidad, ¿no? Lo que nos rodea, no es tan luna. Es como, vale, ¿cómo hago para llegar a esa luna? ¿no? Entonces, cuando uno solo se queda en la parte soñadora y también no ejecuta, pues al final son proyectos que se van quedando en el aire, pero que nunca se llegan a aterrizar o a desarrollar porque uno tiene que soñar y también tiene que hacer. Entonces, como ves, también soy cada vez más realista, ¿no? Doble cara, todas las monedas que has echado tienen su doble cara como... Efectivamente. Antes de preguntarte qué te ha hecho llegar hasta donde estás, que tenemos un ratillo, tengo que decirte que yo soy muy fan de tu profesión. O sea, siempre he dicho que a mí la enfermería y la psicología son 2 profesiones que realmente me gustan mucho, porque son profesiones que te obligan, es que la palabra obligar, que te hacen tener que adaptarte a lo que tienes, o sea, hacer con lo que tienes lo que puedes, y eso te abre mucho la empatía. Hablábamos de la empatía el otro día, ¿te acuerdas? Pero una empatía sana, no vamos a girarle la moneda, sino ¿por qué? Porque yo, la verdad, que cuando he estado con profesionales de la psicología, siempre he salido contento. No ha habido una que yo diga, bueno, ha sido unas todas, pero no ha habido una persona que yo diga, este no. Sí que es verdad que tienes que elegir, ¿no? Eso, como hablábamos antes, pues como todo, llegamos hasta aquí me has ayudado, gracias, te lo agradezco, continúo, ¿no?
pero tengo que decirte que yo admiro la profesión de la psicología, admiro a las personas que se dedican a ello y sobre todo, aún más, admiro vuestra capacidad de la pregunta que te hacía el otro día. ¿Y tú cuando llegas a casa qué? Uh-huh. Sí, bueno, todas las herramientas que ponemos al servicio de las personas a las que acompañamos también las tenemos que utilizar nosotros. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Es cierto que hay veces que puede haber momentos en que nos descuidamos. Entonces, yo siempre tengo un baremo, porque cuando hay historias que también pueden enganchar con las tuyas propias. O sea, los psicólogos y las psicólogas somos personas que hemos tenido nuestras experiencias, hemos pasado nuestras vidas y pueden ocurrir que vienen con situaciones en las que engancha con algo tuyo. Bueno, lo primero sí, es verdad que tienes que trabajarte mucho. O sea, no puedo entender esta profesión sin haber trabajado muchas de tus cosas, pero independientemente puede que enganche. Entonces, cuando en un momento siento una emoción, siempre pregunto, ¿esta emoción es de ayuda al otro, que es en quien tengo que estar centrada, o tiene que ver conmigo? Entonces, dependiendo de si está conmigo, puedo tomar una decisión, puedo tomar si puedo en ese momento ayudar a la persona o también la puedo derivar. Quiero decir, yo no tengo la capacidad de poder realizar todas las llegar a todo. Exacto. Decisión muy inteligente. Entonces puede que en un momento pueda decir o cuando la siento y soy consciente, entonces ya puedo decir, no, esta parte es tuya, no es el momento, no es tu entorno. Céntrate en lo que la otra persona. Qué bueno, porque tú recalcas, o sea, has dicho que es como, bueno, pues yo no me puedo hacer cargo de esto, mejor seguro que hay un profesional, fulanito, seguro que ataja ese tema perfectamente. Claro. ¿Sabes? Y eso es muy inteligente porque si no lo hicieras, estarías hablando desde la irresponsabilidad un poco, exacto, ¿no? Sí. Pero bueno, pasa en todos. Te puede pasar en cualquier profesional. Sí, totalmente. Cualquier profesional, y hablo, puede ser de la salud, una médico en un momento determinado te dice tienes que ir a este otro profesional porque te va a ayudar mejor, pero también cualquier otra profesión, ¿no? Mira, esto de electricidad yo no lo sé, tienes que hacerlo. Yo creo que hay que ser honesto y en ese sentido yo creo que soy muy honesta. Si considero que no soy la persona adecuada para o que hay un momento en el que no puedo ayudar más. Soy muy clara. Cuando sé que puedo ayudar, también adelante. O sea, he hecho toda la carne en el asador. O sea, eso también. Eso es honesto también. Sí. Porque estás convencida de que ahí sí. Sí. ¿Sabes? Y ahora la pregunta de qué te ha hecho llegar hasta donde está, vamos a hablar de Sol, de la pequeña Sol que me hablaste aquel día, que a mí sinceramente me hizo entender porque ahora tenemos a Sol aquí. Pues como comentaba antes, es una herencia de cultura y de genes, ¿no? Totalmente. O sea, somos parte de nuestra cultura y de nuestra genes. Y en esta, a nivel cultural y a nivel genético, soy 50-50 padre, 50 madre, pero a nivel cultural sí que fui influido por mujeres de la rama materna que, como comento, de una zona muy concreta de León. De hecho, mi abuela era de las Médulas. Y ahí, en ese entorno, que era muy duro, pues mi abuela en los años 20 decide coger un barco con su marido, pero fue ella la impulsora, la que buscó los pasajes, la que hizo, porque eso me lo contaba. Tuve la gran suerte de tener a mi abuela con nosotros en casa y me contaba sus historias, y se metieron en un barco y llegaron a Cuba. Ahí tienen a su primer hijo, intentan mejorar todavía, pasar a los Estados Unidos, que de eso hablan, pero a ella no la dejan pasar porque en ese momento ella no sabía leer, nunca aprendió a leer, porque la cultura en ese momento no se daba a las mujeres. Mi abuelo sí sabía leer y escribir, pero mi abuela no. Entonces, en ese caso, él pasa, se va a Estados Unidos, encuentra una vida mejor, intenta llevarla, pero no la dejan migrar.
Entonces, bueno, vuelven y dicen, bueno, con lo que hemos conseguido podemos montar nuestra familia y nuestra mejora, y se vuelven a un pueblo del Bierzo. Y lo que pasa es que una serie de circunstancias, de enfermedades, pues les llevan a no poder cumplir ese sueño, bueno, comprar una buena casa, una gran casa, pero no pudo ser más. Incluso tierras que habían por las enfermedades tuvieron que venderlas, y tienen 8 hijos, porque en aquel momento, no, como ella siempre decía, no por querer, sino por no saber cómo, ¿no? Ajá. Y estas dificultades llevan a que nace mi madre, que es la última de todos, y con 7 años ella se tiene que marchar a servir, porque no tenían recursos económicos para poder comer, porque justo también es el 37, guerra civil, una situación muy complicada, y con 7 años pues se tiene que ir a servir. Y no sabe, solo fue 3 veces a la escuela y no sabe leer ni escribir. Tampoco. Y con estas cosas, pues también la situación es compleja. En los años 50-60 se casa y se va a Francia. Pasan a Francia para tener también un lugar mejor. Y aún sin saber leer ni escribir, en el año 70 consigue sacarse el carnet de conducir. O sea, que es una mujer que yo siempre le dije tuvo la desgracia de nacer 30 años antes, porque ella siempre hubiera querido ser veterinaria, haber estudiado tal, una persona que no sabía leer ni escribir, pero era una persona tan inteligente que yo no me enteré hasta mucho tiempo después, o sea, hasta que tenía 12 o 14 años, que casi no sabía leer ni escribir, porque mientras estaba con las cartillas mías, ella aprendía. Mientras yo repetía las cartillas y ella me iba señalando las sílabas, ella iba aprendiendo las sílabas. Yo pensé que ella me estaba enseñando y ella estaba aprendiendo. Estaba sorprendida de sus hijas. Y por ejemplo, a escribir, me acuerdo con las libretas de Rubio, ella escribía conmigo, entonces aprendió a escribir lo que aprendió a escribir, y a sumar y restar. En matemáticas, las cuentas las sabía, en la tienda y estas cosas sí las sabía manejar, pero lo aprendió mientras yo aprendía a sumar y escribir. Y ni una sola señal de que no sabía. No, me enteré adolescente. Fíjate. Adolescente, porque vi que digo, ¿por qué has puesto todas estas sílabas juntas? Y entonces fue cuando me lo contó, ¿no? Era muy graciosa al separar, no sabía separar las palabras y le costaba. Y entonces al escribir una receta, digo, ¿pero por qué? Está todo seguido, ¿no? Está todo seguido, ¿no? No hay una palabra, otra palabra, o estaban las palabras mal. Y entonces, pues que le dice, no, si yo solo fui 3 meses a la escuela. Y yo dije, jamás, o sea, y esto yo ya era mayor. Sí, que nunca pensaste, mi madre no sabe, en base a lo que porque era una mujer muy independiente, siempre trabajó, desde siempre. Desde los 7 años siempre trabajó. Ella conducía. Yo sí que la veía que era una mamá un poco diferente al resto, ¿no? Porque en un momento determinado regresamos a España. Eso te iba a preguntar, que si estabais aquí. Sí, ya. Regresamos a España en el año 77-78. Y claro, veníamos de París, que era a mí la cigüeña me dejó en París, o sea, también. Y de repente entramos, vine aquí a una sociedad muy diferente de la que yo recordaba, porque yo estudiaba en el liceo francés, o sea, yo estaba en el cole francés, y cuando llegué a un pueblecito pequeño era muy diferente. Claro, cambio culturalmente y socialmente todo, ¿no? Y me quedé sin red. Ahí fue un momento bastante complicado, porque yo en Francia estaba toda la red de familia muy cerca, vivía muy próxima, y cuando uno migra, pues la familia se une mucho. Y yo me acuerdo que tenía un sistema de guarderías entre todas las tías, por eso digo que los hombres han aportado mucho, por supuesto, en la familia, pero las mujeres han sido fuera de serie, porque se salieron fuera de serie en el sentido de que se salieron mucho de la norma establecida en ese momento. Y hacían circuito para cuidar a todos los sobrinos, ¿no? Entonces yo siempre estaba en aquel momento, luego tuve una hermana aquí, pero en aquel momento yo tenía un montón de primos y primas que éramos como guardería. ¿Quién se encargaba? Pues, o sea, vivíamos rotando, ¿no? ¿Quién te venía? Pero yo en aquel momento no sabía hablar español.
Yo llegué a España, no hablaba español, yo entendía perfectamente porque la familia hablaba, pero yo no hablaba español. Yo me había integrado tanto claro, francesa. Tú eres francesa. Y entonces no hablaba español. Entonces, claro, cuando llegué aquí, cambié de idioma, no pronunciaba la R. Para alguien que no pronuncia la R en un colegio es un poco complicado. Y fue un proceso de ahí adaptación. Y ahí me di cuenta por primera vez de la red, ¿no? De la necesidad que tenía de red, de apoyo, de estar ahí en ese lugar protegido. Fíjate, o sea, es que además todo pasa. ¿Cuántos años tenías cuando viniste a España? 7 tenía, 7 o 8. O sea, te quiero decir que es que pasa en el proceso en el que un niño va formando su base psicológica o conductual. Y de personalidad. Eso es. Entonces, hay 2 opciones. O te haces más fuerte. O te adaptas. O te vas para... Sí. Yo me acuerdo de llegar... la típica, tengo fotos, me han traído, la típica niña francesita, rubita, ojos claros, así monísima, y de repente llego a un lugar en que decían unas palabras que yo llegaba a casa horrorizada. Mamá, que he oído que le ha llamado no sé qué, o sea, entonces, y ahí fue adaptarse o morir, sí, ahí es un poco selvático. Sí, luego, si quieres, luego nos pasa las fotos si te apetece para poder ponerlas por simple, porque es verdad, no, y además es que nos llama la atención porque es lo que dices tú, o sea, yo nunca he ido a Francia, nunca he estado, pero tenemos la imagen de que son polos totalmente opuestos, aún estando cerca, son como, bueno, pues, no sé, como que en Francia lo tenemos todo como más resguardadito, más todo. Entonces luego llegas aquí un niño y está todo más salvajado. Bueno, yo creo que a lo mejor fue el cambio, porque igual si llegó a otro lugar fue diferente. Fue un cambio de una capital, como era París, a un pueblecito pequeño. Entonces la vida es diferente. Y cuando, una vez que tú pasa todo este proceso, este cambio y tal, ¿cómo entras a la psicología, al mundo de la psicología? Bueno, pues la vida te va llevando, ¿no? Te va llevando a lugares que incluso a veces no habías pensado, ¿no? Yo, si me hubieses preguntado con 12 años, había una cosa clara, porque cambio de moneda otra vez, ¿no? Ya, en aquel momento me hice una persona pues bastante cañera. Bastante cañera. Y entonces yo siempre decía, yo no quiero que nadie me llore. Entonces, con 11 años yo decía, no quiero trabajar en nada que me haga llorar. Por ejemplo, hablaban en aquel momento de la enfermería, no de la psicología. Sí. Entonces, la enfermería yo decía, no, cada vez que iba al médico así, todo el mundo salía allí llorando porque les lichaban y no sé qué. Entonces, yo no quiero... Lo rechazaba. Pero luego la vida te va llevando y descubres una pasión donde pensabas que no la había, ¿no? Y de repente, pues me vi en Salamanca, estudiando algo inicialmente tampoco sin conocer mucho, porque claro, yo os estoy hablando de que empecé psicología en el año 90, ahora la psicología, todo el mundo habla de psicología, pero en aquel momento, de hecho, me acuerdo de la pregunta de mi madre, ¿y eso para qué? ¿Dónde vas a trabajar? ¿No? Porque todavía ahora pregunto, te puedo preguntar, ¿en qué es experto un psicólogo o una psicóloga? Te voy a meter en un compromiso. Porque el traumatólogo, la traumatóloga, ¿en qué es experta? Vale. En huesos, ¿no? Sí. El cardiólogo en corazón. Y el psicólogo, la psicóloga, no, te voy a sacar de... Porque hay mucha gente. Yo lo que digo es... Pero te quiero contestar, porque si me equivoco, me gustaría que me dijeras tú la respuesta. El psicólogo o la psicóloga son expertos en personas. Vale, ¿y en qué nos diferenciamos, por ejemplo, del neurólogo o de los biólogos? La psicología... Más que físico es emocional. Vale. Neurológico, ¿no? Está el neurólogo. Bien, yo defino que la psicología... Así que es un marrón, ahora me sacas. Ahora te saco. Sí, yo defino la psicología, que seguro que hay, como no doy tampoco nunca actos de fe, porque cada compañero o compañera lo puede entender diferente, yo digo que somos expertos en conducta. De ahí nos diferenciamos de los neurólogos, que miran la base biológica del cerebro, y de los biólogos, que miran también la base biológica y las interacciones con el entorno, ¿no? Pero en este caso, yo digo que los psicólogos y las psicólogas, o alguien oí una vez esta definición y me enganché a ella, somos expertos en conducta. Y eso me atrajo mucho. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque
Cuando hacemos no hablo solo de algo motor, sino porque pensamos lo que pensamos, porque qué es lo que nos lleva, hacemos, sí. Y que nos lleva muchas veces a desear y querer, por ejemplo, un abrazo y decirle a la otra parte un impulso, decirle algo que le aleja, ¿no? Cuando realmente estoy deseando que lo único que me hagas es abrazar. Sí. Porque reacciono de forma contraria. Sí, porque me cuesta. Y eso, y me ha gustado mucho esa parte que te digo que en un principio, si me hubieras preguntado de adolescente, no hubiera estado ni entre mis 5 ideas de a qué dedicarse, ¿no? No hubiera estado. Sí, porque después encima de haberlo rechazado, que eso también tendrá un fondo, ese rechazo, ¿no? Que tú seguro ya lo habrás trabajado y descubierto. Sí. Pero una vez que tú estudias esto, ¿qué le respondes a tu madre? ¿En qué vas a trabajar? Es que me da curiosidad. Pues eso, digo, ayudando a las personas a desenmarañar un poco y llegar a donde quieren llegar. Porque muchas veces tengo claro que la gente dice, aquí no quiero estar, o yo quiero, hay veces que no saben hacia dónde ir, ¿vale? Aquí no quiero estar. Hay veces que lo saben, voy, ¿no? Hay veces que no, y hay veces que lo tienen claro. Bien, pero ¿cómo pasó el proceso de aquí? Yo sé que los seres humanos somos resilientes y a veces lo conseguimos, vamos buscando y vamos llegando, pero cuando yo intento y no llego, intento y llego al lugar necesito ayuda de alguien que digamos me dé herramientas y me haga, me muestre el camino, ¿no? Porque hay veces que estoy tan metido en esa serie de esa vorágine, como llamo yo a la cabeza, en esa lavadora, que no me deja ver más allá, ¿no? No me deja ver ni el camino, ni la senda, ni la autovía, porque hay veces que la autovía está ahí, pero no la cojo porque realmente no puedo cogerla, no porque yo no creo que ninguna persona sea idiota, ni tonta, ni no vea. No quiera hacer algo. No quiera, no. Simplemente es porque está tan metido en lo que sea que no ve otra opción. Que no vea. Y algo que me lleva también, cuando oigo las cifras de suicidios, ¿no? Es algo que también me impacta mucho, ¿no? No llegar a ver y no tener ese anclaje para poder ver ese camino. Yo siempre digo que todo el mundo en algún momento de su vida pensará en el suicidio. Siempre planteo que es una decisión definitiva a un problema que con mucha probabilidad va a ser pasajero. Pero lógicamente te quiero dejar de sufrir. La vida es muy bonita. La vida no, cuando estamos bien, nadie, no luchamos, ¿no? Pero cuando tenemos tanto sufrimiento, lo que quiero es dejar de sufrir, ¿no? Quiero dejar de sufrir. Y muchas veces, pues eso, necesito a alguien que haga que esa lavadora en un momento pare un poco para poder ver el camino. Sí, realmente quizá lo que quieres decir es que no busquen el final de todo, sino el final de ese momento. De sufrir, sí. De ese sentimiento. Exacto. De esa sensación. De ese sufrir. De ese sufrimiento. Sí. Y una vez que tú, o sea, entiendo que ya terminas tu carrera, etcétera, ¿tú te has dedicado a esto siempre? Me he dedicado de diferentes formas a la psicología sanitaria, a lo que llaman ahora psicología sanitaria y a la docencia. Es donde en diferentes puestos, en diferentes trabajos, me he dedicado a la psicología sanitaria, que se denomina actualmente, sí. Y a la docencia también es otra de mis pasiones. También la de ser docente también me apasiona, me gusta mucho. ¿Has enseñado de tu área? Sí, he sido docente de muchas formaciones relacionadas con la psicología, o sea, algunas más próximas, pues que tienen que ver con inteligencia emocional y otras, pues que tienen un poco más lejanas, como puede ser estimulación temprana a través de la música. Bueno, siempre he estado relacionado con la docencia. Qué guay. Y además es que eso luego para conocer a las diferentes reacciones de cada persona tiene que ser una pasada. Sí. Porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. No. Al revés, a nadie le funciona lo mismo que al de al lado. A mí nos funciona el mismo sistema. Los humanos somos curiosos. Como grupos somos muy fáciles de definir qué vamos a hacer como grupo. Como individuos se complica. Es realmente improbable el que aunque me cuentes te diga con cierta certeza qué decisiones vas a tomar o qué vas a hacer. Como individuos somos muy previsibles. Como grupo somos muy previsibles.
algo que somos... ¿ves? Sí, pero Como es un tema yo creo que también de la energía, la densidad del grupo, pues a lo que tira uno, tiran todos, ¿no? Es un poco a lo mejor va por ahí, ¿no? Las masas son complejas, pero eso de sería como otro podcast, ¿eh? Exacto, sí. De masa. Eso sería ahí. La masa es más fácil de decidir, o sea, de ver, no de decidir, sino de ver hacia dónde se van a dirigir o qué va a ocurrir. Como individuos somos muy difíciles de adivinar, sí. Muy complejos. Por eso muchas veces, como no expresemos, nuestra visión es tan clara, ¿no? Para nosotros está dentro de tu proceso. Claro, muchas veces pensamos, ¿cómo el otro no ha visto? Es que el otro estaba en otro punto diferente y efectivamente no ha visto. No ha visto. Sí. Es que le he dado todas estas pistas, ya, pero no ha visto. ¿No? El ser capaz de expresar lo que queremos, lo que deseamos, lo que sentimos. Entonces, y cuando tú, o sea, una vez que tú empiezas a dedicarte a esto y a desarrollar la docencia, además, ¿tu vida gira en torno a esto constantemente o hay un momento que dices, ya me dejo de dedicar a esto y me dedico más a otra cosa, a mi casa, a mi familia, o cómo va, cómo es el orden? Bueno, para llegar a donde estás hoy, quiero decir. Sí, yo en un momento sí que es verdad que decidimos, porque fue una decisión, fue algo hablado. Decidí, y también en base a lo que también a mi experiencia, decidí que quería ser parte de nuestros hijos. Ajá. Y entonces en un momento, bueno, pues bajé la intensidad del trabajo y estuve con ellos. Había algo que para mí era muy importante para mí. Tu familia. Que era el ver las primeras palabras, el primer paso, y fui una gran afortunada. Y eso se lo tengo que agradecer siempre a mi marido, que en ese momento me dio la posibilidad de decir, haz lo que... Vamos a ver cómo lo hacemos, eso sí que es verdad, pero haz lo que tú quieras. Sí, eso siempre. Qué maravilla. Haz lo que tú quieras. Si quieres seguir, seguimos. Si quieres bajar el ritmo, bajas. O sea, y esto es algo que también el poder decidir me parece que es algo que es un bien escaso. Crucial. Un bien muy escaso. Normalmente tienes un ritmo y muchas veces no puedes, te gustaría tomar una decisión y no. Y yo he sido afortunada. Yo he podido decidir a lo largo de mi vida adulta cuál era la intensidad de trabajo, cuál era la intensidad de familiar. O sea, en ese sentido me he sentido muy afortunada. Qué bueno, muy porque afortunada. Eso te da también en esa libertad de elegir ese área, que también es un trabajo muy crucial para el crecimiento de, en este caso, vuestros hijos. Pero bueno, podría haber sido de otra forma y no fue así. Entonces, ahora mismo estás en psicología, en área de psicología. Ahora tengo un proyecto que es Soy como psicóloga, que arrancó en el 2021. Tendría que haber arrancado en el 2020, pero... no se pudo, por circunstancias claras. Yo en un momento estaba trabajando por cuenta ajena y prescinden de mis servicios. Entonces hubo un momento de bloqueo porque yo veía que cómo se estaban dirimiendo las cosas. Había una venta de donde yo estaba y las otras personas traían su equipo y todas las personas prescindieron de todo el equipo que estábamos. Y de repente me vi con 48 años con la idea de que también nos impone la sociedad, ¿no? De que con 48 ¿dónde vas a ir ya, no? Ya eres muy mayor para tal. Me quedé ahí bloqueada. No sabía hacia dónde ir, hacia dónde tirar, qué hacer, enviar currículums. Bueno, en un momento me quedé bloqueada, tan bloqueada y tan parada que pasaron 2 años. 2 años, del 18, bueno, año y pico, fue como, bueno, de un mes a otro, sí. Más o menos. Me quedé bloqueada sin saber, pensando, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué posibilidades tengo? Y en ese momento, mi mente ahí también me jugó una mala pasada diciendo, no va a haber nada. Y me bloqueó, me paró, pero me paró en seco.
Entonces, bueno, pues gracias también a la red, gracias a mi marido, pude, y gracias también a algo que de repente volví a conectar con las técnicas, porque en ese momento de bloqueo no era capaz ni de aplicar lo que yo Lo que tú sabía. sabías, que es normal, o sea, es totalmente lícito y lógico, o sea, estás bloqueada. Totalmente. Y como, bueno, Clara lo dice mucho, todo coach necesita un coach, todo psicólogo necesita un psicólogo, todo nutricionista necesita uno y ya está, no hay problema. O sea. Exacto, ¿no? En un momento digo, no soy capaz, y en un momento me vino una técnica a la cabeza que yo recomendaba. Bueno, que es de terapia de aceptación y compromiso, que dice Hayes, ponte una camiseta o un cartel con aquello que más miedo te da y sal a la calle. Y yo lo traduje en, voy a hacer un cartel en el que me voy a poner en el supermercado, cerca del supermercado de mi casa, en el que diga, no me puedo mantener. Os juro que estaba en ese momento, busqué hasta el cartón. Lo empecé a escribir, no sé cómo mantenerme y pido limosna por esto porque no sé dónde arrancar. Lo único que me paró ahí del cielo y de la tierra, que entra mi marido y me pregunta, ¿qué estás haciendo? Y yo, escribiendo este cartel. Claro, ahí el cartel ha hecho un supermercado de al lado de tu casa, están todas tus caras. Claro. Y entonces me dice, bueno, para. Y una vez más aparece tu marido en el escenario. Me hace tierra, porque yo ahí, o sea, es que ya estaba en la mitad de la frase, no soy capaz de mantenerme, por favor, dame limosna. O sea, ahí, y me dice, a ver, ¿qué capacidades tienes? ¿Qué te apetece hacer ahora? Y de repente enganché con, voy a entrar otra vez en algo que me apasiona, que había dejado en aquel momento, que era la docencia. Sí. Y volví a mirar pues todos los contactos que tenía, todo, y efectivamente ya, claro, en cuanto envié el currículum no tuve ningún problema para que me llamaran y esto. Y luego la siguiente es, tu pasión siempre ha sido crear un gabinete, porque yo siempre había trabajado por cuenta ajena, no había sido nunca, bueno, había sido un momento hace mucho tiempo autónoma, pero en el año 2000 no había sido en ese momento. Entonces dices, si no encuentras un puesto, créatelo, ¿no? Aunque sea con empleo. Sí, señor. Y entonces ahí dije, venga, pues ya empecé a buscar, ya vi, bueno, las diferentes opciones que podía haber, y iba a darme de alta el 1 de mayo, no, perdón, 1 de marzo del 2020, y justo unos días antes, o sea, es que hubiera sido todo un estrellato, o sea, era como... Estrellado. Justo hubo un vídeo que de estas cosas que estás mirando por redes, y yo vi un vídeo en el que estaban enseñando cómo se construía un hospital en China. Y entonces le dije, algo gordísimo viene para acá. Gordísimo. Digo, viene gordísimo porque que haya mostrado. Y luego la siguiente cosa de esto, que cuando está en tu nivel de competencia, ves, enciendo la tele y no me acuerdo qué programa, veo a una persona de origen chino diciendo que viene algo, o sea, empieza a contar todo lo que hay, y me acuerdo que los tertulianos y las tertulianas diciendo, bueno, pero como viéndolo allá, ¿no? Y yo ahí sí que ahí fui sin yo tierra, y yo dije en casa, la que nos viene terrible. Sol le abrió la puerta. Ahí dije, la que nos viene terrible. Digo, nos van a cerrar. Me acuerdo que estaba hablándolo en casa y había ahí sí que hubo diferentes. No, es imposible, se acaba. Digo, no se acaba el mundo, nos van a cerrar. Así que me dirigí a casa, al supermercado, y hice la compra. Sí, menos papel higiénico, fue lo único que nunca, jamás en lo que... El tiempo que estabas en casa. Se hubiera imaginado que papel higiénico se fuera a acabar. Fue lo único que estuvimos ahí justitos. No se nos acabó, pero sí que estuvo ahí al rape. Y hice esa compra y, claro, lógicamente llamé al lugar donde iba, donde tenía todo apalabrado y hablado de que íbamos a empezar. No había firmado el contrato por unos días, o sea que todavía no
¿no? Esto, y dije, lo vamos a dejar. Así que tuve que parar, lo que me dio también un momento también de aire. Y arranqué justo un año después. Arranqué en Perfecto. marzo de... Creo que fue una circunstancia que no dependía de ti, evidentemente, pero creo que fue perfecto para, a lo mejor tenías que reposar Sí, un poco. algunas ideas a ti misma incluso Uh-huh. y pasar por ese trance, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le sirvió de algo ese tiempo y bueno, pues en tu caso fue para esto. Yo creo que a lo mejor tenía que ser así y tenías tú que darte cuenta de la que se viene es gorda, mejor paro. Nos van a cerrar, sí. Porque te enteraste, o sea, lo ibas a hacer el 1 de marzo y esto fue el 13 de marzo, entonces, quiero decir que podías haber seguido y haber dicho, va, pues total, pero no. No, es de las pocas veces que yo he sido más tierra, alguna vez, esto siempre hay dos monedas, puedo ser más ahí alguna vez en tierra y digo, nos van a cerrar y esto, no nos puede cerrar, nos van a cerrar y y ya miré, ¿cuánto han cerrado? 3 meses. Has hablado de tu gabinete, soy Sol Cobo. Sol Cobo, psicóloga. Háblanos de tu gabinete, de ahí a lo mejor hay alguien que quiere ir o alguien que quiera asistir y evidentemente pues ¿dónde mejor? Uh-huh. Bueno, pues trabajo en 2 centros, uno aquí en Valladolid, otro en Cuéllar, porque también me apasiona el que todo el mundo pueda tener próximo Sí. temas de salud mental. ¿Dónde acudir? ¿Verdad? Sí, porque muchas veces estamos en la zona rural también hay veces que, bueno, pues que carece de ciertos servicios. Entonces estoy lunes, martes, miércoles en Valladolid, jueves, viernes me traslado yo porque a esa localidad. Sí. Y acerco lo que es la psicología pues a todas las personas que en un momento puedan necesitarme. Qué guay, porque además es que siento, no he estado en consulta tuya ni mucho menos, pero siento que sí lo haces de vocación total y absoluta. Por tu manera de hablar, no solamente del tema, sino de hablar, de explicarte, de expresarte. Dada casualidad, o bueno, casualidad no, de que las personas que venís aquí, a lo mejor es que entramos en una confianza así muy natural y justo sacáis lo mejor o lo peor. Por ahora lo peor no ha salido de nadie, pero con lo que os identificáis. Y eso se nota mucho en la manera de que tú hablas, en la que tú hablas de algo, ¿sabes? Y siento que tu proyecto es eso, es natural, es de lo que tú realmente te quieres dedicar, lo que quieres hacer. ¿Tú trabajas online o presencial? No, presencial, de momento sí. Sí, entiendo que si te trasladas es porque... Sí, porque de momento es algo que también va con mi esencia. No digo que no tenga el proyecto online o que tenga, sí, pero ahora mismo quiero decir que esto prefiero porque para mí es muy importante la energía que se crea, que a lo mejor quizás pues porque por distancia me tocan las tecnologías un poco más lejanas, pero bueno, yo siempre digo que todo es empezar y también conseguir que esto, pero para mí es muy importante el sentir. Totalmente. Y de momento, bueno, cuando me sienta que puedo tener este mismo feedback en online, me lance seguramente a online. Pero bueno, de momento sí que es cierto que el sentir esa energía, esas sensaciones para mí es muy importante, lo que no solo lo dicho, porque lo dicho lo ha repetido como persona a muchísima gente, ¿no? El discurso siempre lo ha repetido a muchas personas y eso no te ha ayudado. Entonces necesito entender más y coger esa esencia claro, que hay debajo de ese discurso. Eso es, de cara a un resultado o a un proceso, a unas herramientas a aplicar, Exacto. No es igual. Yo estoy 100% de acuerdo. Yo prefiero también, si voy a asistir, prefiero asistir. O sea, si necesito ayuda, prefiero asistir. ¿Sabes? Yo digo, pues como todo tiene un proceso, cuando me sienta que esto lo puedo dar también online, puede dar salto, exacto, pero sí que de momento todavía necesito sentirlo. Sí, energéticamente hablando necesitas una vibración y es así como trabajas mejor. Si tú tuvieras que decirle, Sol, a las personas que nos escuchan 3 recomendaciones, consejos o, como he dicho antes, o aportaciones, lo que quieras, o decirle 3 cositas a alguien que
no le conoces, no te conoce a ti, entonces que tú le pares y le digas esto y esto, ¿qué le dirías? Bien, pues yo diría que no siempre se necesita ayuda. Las personas somos resilientes y tenemos un montón de herramientas. También que confiemos en las herramientas que hayamos podido desarrollar e ir aportando. La segunda es que si eso no te funciona, entonces busques ayuda. ¿Vale? ¿Qué significa que no funciona? Que llevo intentando llegar a ese lugar donde quiero estar en un tiempo. El límite del tiempo no necesito ni un mes ni 6 meses. Cada uno nota que no se avanza, que se inspeccione y no se avance. Entonces, que busque ayuda de un profesional. Y que ese profesional tenga la sintonía y esa sintonía con la persona. Todos, es cierto, no puedo ayudar a todos, puedo ayudar a gran parte, pero es cierto que tiene que haber un cierto encaje entre la persona, no porque sea un mal profesional o un buen profesional, puede ser buenísimo, pero necesitas ese encaje, necesito confiar en esa persona. Y la tercera, sobre todo, es que hay muchas exigencias que tenemos y esas exigencias es como que no voy a poder llegar nunca al nivel mínimo. Bien, que veamos esas exigencias como, bueno, opiniones, ideas o lugares, pero que no tengamos que... No nos determinen, ¿no? Exacto, que cumplir con todas ellas. Porque si no es que tengo que ser feliz, tengo que tener no sé qué, tengo que hacer no sé cuál, tengo que. Son tantas exigencias que muchas veces es que hay muchas de esas cosas que realmente no necesito y no por eso no dejo de ser una persona súper plena y estar súper bien. Sí. Y la felicidad, así como el éxito para cada uno, es una cosa diferente. Y que la vida va a tener la otra cara de la moneda. O sea, para saber que algo me hace feliz, tengo que tener muy claro también qué cosas me hacen infeliz, ¿no? Entonces, que la vida, hay veces que me dicen, no, quiero tranquilidad. Y yo digo, vale, tú imagínate un corazón que hace así. Bueno, es que un corazón que hace así no vive, ¿no? Está muerto. Entonces, la tranquilidad... ¿Cuál es tu definición de tranquilidad? Claro, ¿no? ahí vamos. Entonces, la vida va a ser así. Sí, es verdad que mientras esté en un rango, la vamos a poder... pues es así. La vida tiene que tener esos. El tema es cuando ocurre esto. Entonces, ahí es cuando necesito a lo mejor ayuda. Buscar ayuda si no funcionan mis herramientas. Exacto. Pero así, no tenés cuidado con lo que pedimos. Plano, un poco a veces complicado. Y aburrido también, diría yo. Bueno, a lo mejor por mi forma de ser no me gustaría que fuese plano. Sí, la vida va a tener. Sol, muchas gracias por lo que nos has enseñado. Yo la verdad, como te he dicho al principio, no es un secreto para nadie, siempre lo digo, admiro mucho la profesión. Es una profesión que me gusta mucho y además es que me intriga, es un tema que me gusta de por sí. Pero ¿sabes qué me gusta más? Que lo transmites. O sea, tú como profesional, tú transmites hablamos de energía como estábamos hablando antes, que lleva a eso, a querer quizá buscar ayuda en una persona que realmente te la va a dar desde la honestidad, como decíamos antes, desde la empatía real de lo que significa empatía de verdad, sin teniendo en cuenta y primero diciendo, primero Sol, si Sol no puede, porque se está yendo de madre, pues lo puedo llevar a otra persona o si no voy a dar el 100% de mí y eso, es que eso ya solo con eso podríamos haber cerrado. Pero no, es verdad que, y bueno, y tu historia aparte, pues tiene mucho para contar. Muchas gracias por venir. Muchas gracias y por dedicarnos tu ratito. Muchas gracias a ti por todo, por cederme tu espacio y también por abrirme las puertas, ¿no? Desde el primer momento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y si no os ha gustado, por lo menos nos habéis escuchado. ¡Chao!